se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Primer término, un proyecto que introduce diversas modificaciones a las normas del Código Penal refería al delito de incendio. Este proyecto viene del Senado y se encuentra actualmente radicado en nuestra comisión. Y también discusión inmediata para otro proyecto que hoy día acaba de llegar en el segundo trámite constitucional del Senado, que establece el derecho de indemnización para funcionarios del Servicio Nacional de Menores. Proyecto iniciado también en moción que modifica la ley 18.314 que determina conductas terroristas y fija su penalidad para detallar y ampliar la tipificación de los delitos en ella contemplados y dotar a los órganos de investigación de técnicas y atribuciones especiales. El que modifica el Código Orgánico de Tribunales para autorizar la prórroga de competencia en materia penal tratándose de la investigación y juzgamiento de los delitos que la ley califica como terroristas. Se ha recibido también confirmación para el día de hoy del señor director del Servicio de Impuesto Interno, don Fernando Barraza Luengo, acompañado de la subdirectora de Fiscalización, señora Carolina Saravia, y del señor subdirector normativo, don Simón Ramírez, del exministro, diputado y profesor de Teoría Económica de la Universidad de Talca y Economía y Desarrollo de la Universidad de Santiago, señor Andrés Palma, por la ONG Ciudadana Austral, señor José Alberto León, investigador, y el vicepresidente del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, SENDA, señor Manuel Riesco. Se excusó el señor Marco Kremerman de la Fundación Sol por temas de agenda. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Puntos varios. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. La sesión tiene como propósito continuar con el proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para establecer una vez un impuesto al patrimonio de determinadas personas naturales destinado al financiamiento de una renta básica de emergencia, boletín 13.555. Se ha invitado al efecto al señor director del Servicio de Impuesto Interno, al señor Michel Llorat, ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, experto en diseño e ingeniería tributaria, al exministro señor Andrés Palma, a la señora Susana Pérez, representante de la ONG Oxfam International, a un representante de la ONG Ciudadana Austral, a un representante de la Fundación Sol y a un representante del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo SENDA. Se encuentra presente de manera telemática el director del Servicio de Impuesto Interno, señor Fernando Barraza Luengos, director del Servicio de Impuesto Interno, la señora Carolina Saravia, subdirectora de Fiscalización, don Simón Ramírez, subdirector normativo, el exministro, diputado y profesor de Teoría Económica de la Universidad de Talca y de Economía del Desarrollo de la Universidad de Santiago, Andrés Palma, don José Alberto León, investigador, ciudadano austral, y el señor Manuel Riesgo, vicepresidente de SENDA. Le entregamos la palabra entonces a don Fernando Barraza, el director del Servicio de Impuestos Internos. Bienvenido, don Fernando. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, don Fernando, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Saludo por su intermedio, señor presidente, a usted y a los diputados y las diputadas presentes, además del resto de los invitados. Bien, estoy, tal como se señaló, acompañado por la subdirectora de Fiscalización del Servicio de Impuesto Interno, la señora Carolina Saravia, y el subdirector normativo, don Simón Ramírez, y traemos una presentación que voy a pasar a compartir, una breve presentación que voy a pasar a compartir con ustedes, donde desarrollamos básicamente lo que el servicio realiza en torno al segmento de altos ingresos y altos patrimonios. Si me permiten. Creo que se quedó pegado. Presidente, ¿ustedes lo ven? No vemos la pantalla, está en negro la pantalla. Y él se quedó pegado también. Entonces creo que tiene un problema Estoy con alguna dificultad. Si me dan unos minutos y me vuelvo a conectar. Ya, estupendo. Como vamos a esperar de que ingrese el señor director, vamos a escuchar al segundo invitado, don Andrés Palma. ¿Está don Andrés Palma? Sí, aquí estoy, presidente. Muchas gracias. Muy buenos días, don Andrés. Le entregamos la palabra para que pueda exponer respecto a este proyecto, al cual usted ha sido invitado como exministro, exdiputado y profesor de Teoría Económica. Le doy la palabra. Espero que esta vez sí se pueda compartir la pantalla.
Estoy tratando de ponerlo ahí, está, supongo que están viendo. Sí. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a las y los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. En la discusión en relación al proyecto de reforma constitucional que crea un impuesto transitorio al patrimonio de las grandes fortunas en Chile. Voy a hablar a título personal, aunque mucha de la información que voy a compartir ha sido preparada por el equipo tributario del Foro por el Desarrollo Justo y Sostenible, en el cual también participo, pero mi presentación es a título personal. Algunos antecedentes. Los ultrarricos que piden a sus gobiernos pagar más impuestos por la crisis del coronavirus. Esta información del 14 de julio de 2020 de BBC News Mundo nos muestra que la crisis del coronavirus ha generado un impacto mundial y en esa fecha un conjunto de 80 súper ricos, personas que tienen más de $1.000 millones de activos personales, ninguno chileno, firmaron una declaración y un llamado a los gobiernos a que les suban los impuestos. Por otra parte, desde hace bastante tiempo, la economista belga-holandesa Ingrid Robbins ha estado planteando que no solo debe haber un ingreso mínimo, sino que debe haber un ingreso máximo. Debe haber límites para lo que queremos tener. Quiero destacar que Ingrid Robbins, a mi juicio, es una de las 3 mujeres economistas que van a seguir dando que hablar mucho en el tiempo que viene, junto a Kate Rowens y Mariana Mazzucato. Pero en una entrevista, ¿no es cierto?, publicada en mayo del año 2020, se le consultó por qué es un problema tener demasiado. Y ella entregó esta respuesta: cuando vives dentro del marco ideológico del neoliberalismo, parece equivocado pensar que algunos tienen demasiado. Ello más bien puede significar que eres envidioso. El limitarianismo, que es la filosofía que ella promueve también en el ámbito económico, cuestiona esa mirada y considera que tener demasiado es problemático por distintas razones. En primer lugar, la investigación académica sobre concentración de riqueza en Estados Unidos y también en economías mixtas como Holanda muestra que los súper ricos manipulan o influyen en el sistema político para que las reglas los favorezcan. Su fortuna entonces puede ser el resultado de la elusión tributaria o de que contrataron lobistas para tener leyes favorables y por lo tanto tener muchas más ganancias que la mayoría de las personas. Esto es lo que hemos visto. Continuando, cuando se hizo la última reforma tributaria, hubo un acercamiento entre Renovación Nacional y la oposición para impulsar un impuesto al 1% más rico. Esta información publicada por La Tercera el 25 de octubre del año 2019 señalaba, entre otras cosas, que al interior de la bancada de Renovación Nacional y según versiones oficialistas que no fueron desmentidas en los días siguientes, habría sido respaldada esta idea por los diputados, quienes incluso argumentaron que permitiría al propio presidente aparecer dando una señal personal. Esto ya que su patrimonio le obligaría a pagar un impuesto de esas características. Pero esto tuvo un resultado. Hubo un acuerdo que logró destrabar la reforma tributaria impulsado por el ministro Briones y como se señala ahí también en La Tercera del 8 de noviembre del 2019, Hacienda y oposición llegan a acuerdo tributario con nuevos impuestos a los altos ingresos. Y destaco, por primera vez se aplicará un impuesto al patrimonio. Esto fue planteado tanto por autoridades de gobierno como por parlamentarios de gobierno y oposición, de que a través del artículo 29 de la reforma tributaria se estaba estableciendo un nuevo impuesto al patrimonio. Entonces, estos antecedentes permiten entrar en el análisis del proyecto en discusión. Y voy, como estaba señalando, referirme a la declaración de la necesidad de un impuesto al patrimonio del 20 de julio del 2020 por el Foro de Desarrollo Justo y Sostenible. El texto
supongo lo tienen los miembros de la comisión, si no se lo puedo hacer llegar, pero en lo fundamental señala que el patrimonio actual de las grandes fortunas se acumuló al amparo de las poco transparentes privatizaciones de empresas durante la dictadura. Además de las muy bajas tasas de impuestos, hay altos niveles de evasión y elusión, así como herencias exentas o levemente gravadas. Por ello, corresponde establecer un impuesto a diversas formas de patrimonio como clave de un programa de profundas transformaciones económicas y sociales. Y a continuación dice, es efectivo que un gravamen permeable a la evasión, que es un gravamen permeable a la evasión, el impuesto que estamos discutiendo. Pero los valiosos esfuerzos en años recientes de la OCDE, los Estados Unidos y la Unión Europea sobre transparencia financiera han reducido considerablemente el potencial de elusión y evasión. Además, la presión internacional ha reducido significativamente los espacios ocupados por paraísos fiscales. Para que el impuesto al patrimonio sea más efectivo, se requiere elevar la tasa y el umbral exento del impuesto a la herencia, fiscalizando más las grandes fortunas y los mecanismos utilizados para dividir la fortuna. Esto supone el fortalecimiento de las atribuciones del Servicio de Impuestos Internos y de Aduana. El proyecto que yo comparto y que apoyo ha sido sujeto de diversas críticas. Por una parte, la Confederación de la Producción y el Comercio entregó una información que fue publicada por el Mercurio hace unos días atrás sobre el estado de los impuestos al patrimonio en el mundo, señalando que la mayor cantidad de ellos han sido derogados. Pero lo que no dice el análisis es que en Alemania el impuesto duró 45 años, en Austria 40, en Dinamarca 94, en Finlandia 87, y así ha habido, salvo en el caso de Irlanda que duró 3 años, en el resto de los países el impuesto al patrimonio ha durado o dura muchos años porque tiene un sentido de equidad y también tiene un sentido recaudatorio, pero tiene un sentido en la perspectiva de reponer activos que la sociedad ha perdido a través de la acumulación privada de los patrimonios. Y también hay que destacar que en España, en Islandia, en Noruega y en Suiza, del cuadro presentado por la Confederación de la Producción y el Comercio, se encuentra vigente. Y que en Suiza está vigente desde 1840 y en Noruega desde 1892. Entonces, es cierto que en algunos países se ha derogado, tal vez por presiones de lobby de los súper ricos, como veíamos hace un momento, pero en otros países está vigente desde hace mucho tiempo. Y las tasas van entre un porcentaje muy bajo en algunos cantones suizos hasta en donde se encuentra vigente en Islandia con un 1% o en España con un 2,5% del patrimonio. Y estos son impuestos, todo el análisis que se presenta en este cuadro, a diferencia de lo que se propone en el proyecto de ley en discusión, son impuestos de carácter permanente. Por otra parte, en estudios públicos, Germán González, Felipe Larraín y Óscar Perelló hacen un análisis diciendo el impuesto al patrimonio, una propuesta tributaria deficiente. Sin embargo, en el mismo análisis que ellos presentan, ellos muestran cuánto es la recaudación del impuesto a la riqueza, el impuesto que estamos hablando en los países de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico. Y claro, de los países que lo tienen vigente es muy bajo en España, un 0,18%. Si lo aplicáramos en Chile bajo ese criterio estaríamos recaudando unos 200 millones de dólares, un 0,45% en Noruega, estaríamos recaudando alrededor de 900 millones de dólares y un 1,08% en Suiza. Estaríamos recaudando en Chile, si fuera un 1,08, del orden de 2.500, 2.600 millones de dólares.
Por otra parte, hacen el análisis del impuesto en Chile comparado con la Organización de Cooperación de Países para el Desarrollo Económico. Si nosotros estamos hablando de impuestos patrimoniales, estaríamos en este cuadro en el análisis del impuesto sobre la propiedad, y para equipararnos al nivel actual de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, tendríamos que subir los impuestos que gravan la propiedad en medio punto, es decir, en alrededor de 1.200 millones de dólares para ser equivalente. Pero también tenemos que considerar en este análisis que los impuestos que son progresivos, que son los impuestos a la renta, en Chile son solo un 1,5% del PIB, cuando en los países de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico alcanzan casi el 8% del PIB. Por último, en el seguimiento de las críticas, señalan de que los efectos redistributivos, si bien existen, la literatura sugiere que son acotados y que existen otros mecanismos mejores que un impuesto al patrimonio para disminuir los niveles de desigualdad. Bueno, existen otros impuestos, pero como veíamos en el cuadro recién compartido, en Chile esos otros impuestos no son de la relevancia que son en las sociedades más desarrolladas, y por lo tanto sí tiene justificación también desde el punto de vista redistributivo aplicar un impuesto a las grandes fortunas. En conclusión, como foro y en lo personal, quiero decir que por ello es correcto establecer un impuesto a diversas formas de patrimonio, como lo propone el proyecto de reforma constitucional que crea un impuesto transitorio a las grandes fortunas en Chile, para apoyar el financiamiento tanto de la fase de emergencia de la reactivación, También consideramos que cuando se presente una reforma tributaria más integral, debe estudiarse un impuesto permanente al patrimonio. Quiero detenerme finalmente en esto un momento, porque sin duda alguna es necesario una recaudación, y es pertinente una recaudación para abordar las crisis producto de la pandemia del coronavirus. Pero una vez superada la crisis de la pandemia del coronavirus, vamos a tener que hacer una reforma tributaria más integral. Hoy en día la lógica debiera ser no seguir resolviendo un problema social en base a los ahorros de las personas, como ha sido necesario hacer a través de los retiros de los fondos de pensiones, sino que el Estado debiera endeudarse en condiciones que hoy día serían muy favorables, dadas las tasas de interés domésticas e internacionales, debería endeudarse para resolver los problemas sociales asociados a la crisis del coronavirus. Pero si el Estado se endeuda, con posterioridad vamos a tener que tener una reforma tributaria. Estimamos como Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible que al menos tiene que ser de alrededor de 5 puntos del producto anualmente para que el país pueda recuperarse en un sentido correcto. Y en esa perspectiva, la propuesta que hace el conjunto de diputados y que se discute en este momento en la comisión, nos parece y me parece que es una propuesta razonable, limitada, perfectamente implementable. Uno de los puntos más discutidos es que es difícil identificar quiénes serían los 5.000 o 8.000 afectados por la propuesta de los señores y las señoras diputados. Pero cuando el gobierno define políticas de apoyo a las familias con el grado de focalización, de discrecionalidad, de detalle, en que hay comunas que tienen beneficio y otras comunas que tienen un beneficio diferente y otras que no tienen beneficio, y personas que pueden estar en una misma comuna que tienen distintos grados de beneficio, entonces para el gobierno no sería difícil identificar a 5.000 u 8.000 personas. Si logra identificar a 8 millones, puede identificar perfectamente a 5.000, 8.000 personas para que efectivamente puedan pagar lo que corresponde, en este caso, lo que correspondería
en el caso de estos impuestos. Sí debo señalar que, en mi opinión, corresponde corregir a través de una indicación el proyecto en discusión, porque me parece que sí es pertinente una de las críticas, que es que debe ser el patrimonio neto y no el patrimonio bruto. La diferencia, en todo caso, para las fortunas de las que estamos hablando, probablemente sea muy baja. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias a los miembros de la comisión por haber atendido a esta presentación. Muchas gracias, don Andrés. Muy clara la presentación. Esperamos que el documento que usted acaba de presentar lo deje en secretaría para poder distribuirlo entre todos los parlamentarios. Ok, así lo haré. Muchas gracias. Don Fernando Barraza. Sí, muchas gracias, señor presidente. Ya, ahora volvemos con usted, don Fernando. Sí, muy amable, muchas gracias. Interrupción, pero tuve un problema técnico. Bueno, voy a compartir con ustedes entonces una breve presentación con la cual esperamos contribuir al... Esperamos contribuir al debate. ¿Ahora sí? Sí. Bien, ¿se ve modo presentación? Sí. Bien. Bueno, como señalaba, me acompaña la subdirectora de fiscalización, la señora Carolina Sarabia, el subdirector normativo, don Simón Ramírez, y lo que vamos a compartir con ustedes básicamente cómo nosotros nos aproximamos a esto que el proyecto llama lo súper rico. Nosotros, en el Servicio de Impuesto Interno, dentro de los segmentos de contribuyentes y dentro de las acciones de control y tratamiento que hacemos para los distintos segmentos de contribuyentes, naturalmente tenemos identificado un segmento que lo denominamos personas de altos ingresos y o altos patrimonios. Básicamente, este segmento se define en base a una nómina de personas de altos ingresos o altos patrimonios que responde a los criterios que están aquí en el slide. En primer lugar, conforman esta nómina aquellas personas cuyos ingresos en alguno de los últimos 3 años sean mayores o iguales a $150.000. Por su parte, copulativamente también personas cuyo patrimonio personal en alguno de los 3 últimos años tributarios sea mayor o igual a $1 millón. Y también vemos el patrimonio familiar en alguno de los 3 últimos años con montos mayores o iguales a $2 millones. Esta nómina de personas de alto patrimonio se actualiza anualmente, todos los años, en base a la información a la cual nosotros tenemos acceso. Por supuesto que actualizamos esta nómina. Tenemos un foco especial en el control de las 100 personas de mayor altos ingresos y altos patrimonios, y están siendo revisadas permanentemente por un área especializada dentro de la Subdirección de Fiscalización. Además, tenemos una nómina diferenciada entonces con las familiares asociadas a esta nómina para inclusión en análisis de riesgo y control de traspasos patrimoniales principalmente. Hay que señalar que poder confeccionar esta nómina no resulta sencillo, principalmente por la información a la cual nosotros accedemos. Nosotros contamos y consideramos la siguiente información para efecto de determinar el patrimonio de las personas naturales. Naturalmente, las inversiones en bienes raíces, en vehículos, en aeronaves, tasaciones comerciales, participaciones en empresas y sus modificaciones, inversión en instrumentos financieros, bonos, fondos mutuos, inversión en el exterior, pero ahí, por supuesto, con información parcial, porque ustedes comprenderán que nosotros no tenemos acceso a todas las inversiones que se pueden estar haciendo en el exterior, pero son básicamente información a la cual tenemos acceso de acciones, derechos, cuotas u otros títulos de participación.
y por supuesto también información que surge principalmente de compras con facturas. También incorporamos el saldo de deudas por créditos hipotecarios, que es una información a la cual también accedemos. Y por supuesto que también estamos revisando constantemente publicaciones internacionales donde aparecen o pueden aparecer personas chilenas en las listas de altos patrimonios. Una nota importante es que el Servicio de Impuesto Interno, como ustedes bien sabrán, no cuenta con la información de las cuentas bancarias. Por lo tanto, naturalmente hay información con la cual nosotros a la cual nosotros no accedemos, y por lo tanto, probablemente la información que logramos o los patrimonios que logramos configurar son obviamente parciales. También tenemos, y esto se ha ido incrementando en el último tiempo, intercambio de información internacional, precisamente para el segmento de altos patrimonios. Dentro del Foro de Administraciones Tributarias, al amparo de la OCDE, existe de parte de todos los países que formamos parte de ese foro un especial interés por este segmento, y por lo tanto, entre los países que participamos de un grupo que se llama JITSIC, intercambiamos información para los distintos altos patrimonios existentes en distintos países, con otras jurisdicciones. El objetivo es detectar brechas y riesgos de información respecto al término pérdida de residencia o domicilio en el país, o doble no residencia, examinar las estructuras utilizadas por las personas de altos patrimonios para evitar o reducir los impuestos adeudados a la riqueza heredada, y analizar riesgos de administradores de fondos que utilizan para su propia riqueza los mismos esquemas de planificación fiscal del fondo que aconsejan. Ahora, aquí puse, por ejemplo, los países toman distintos criterios para definir qué se entiende por un alto patrimonio. Por ejemplo, en el caso del Reino Unido, ellos definen un alto patrimonio aquellas personas que tienen patrimonios por sobre 13,8 millones de dólares. En el caso de Estados Unidos lo definen como aquellos que tienen sobre 10 millones de dólares. Entonces, no hay una definición estándar a nivel internacional. Bueno, en concreto, nosotros tenemos en la nómina de contribuyentes clasificados de alto patrimonio hoy día, en el año, con la información del año 2020, 59.669 personas que clasifican en base a los criterios que acabo de detallar. En el año tributario 2020, estas personas representaron el 1,6% del total de contribuyentes del país, y por su parte, su impuesto determinado correspondió al 42% del total de los ingresos del impuesto global complementario de todo el país. Y además representan el 79% del total de la recaudación por impuestos a la herencia. El monto total del patrimonio de estos contribuyentes representa el 1,37 veces más bien el Producto Interno Bruto del país. Obviamente, por su impacto en la recaudación fiscal, nosotros tenemos permanentemente acciones focalizadas destinadas a asegurar su cumplimiento tributario. Dentro de los contribuyentes de alto patrimonio se ha identificado un grupo de 510 personas naturales con un patrimonio superior a 100.000 millones de pesos, o equivalente a 125 millones de dólares aproximadamente. Hay otro grupo identificado que corresponde a 65.391 familiares de contribuyentes de alto patrimonio, aquellas personas que conforman el grupo familiar de contribuyentes de alto patrimonio. Y la Ley de Modernización Tributaria, recordemos que incorporó algunas medidas que los impactan, entre ellas la sobretasa del artículo 7 bis, a quienes suman bienes raíces por sobre 670 unidades tributarias anuales, lo cual ya está implementado y es una sobretasa que se está cobrando. Y también se incorporó un nuevo tramo de impuesto global complementario con tasa del 40% para las rentas que superen las 310 UTM, cosa que también se implementa a partir de la próxima operación renta, que está próximo a iniciarse. Desde el punto de vista del control, nosotros básicamente tenemos tres formas de hacer el control. A través de procesos masivos, que son cruces informáticos masivos de las declaraciones de renta de estos contribuyentes, comparada con otras fuentes de información, que son principalmente declaraciones juradas. Tenemos también procesos selectivos, que son análisis de riesgos específicos, por ejemplo, el riesgo específico de su declaración del impuesto global complementario, precisamente para profundizar la revisión de los contribuyentes de acuerdo a la eventual probabilidad y consecuencia medida en impuestos. Y siempre estamos generando acciones preventivas que tienen que ver con monitoreo permanente al segmento para detectar y lograr cambios de conducta principalmente. Respecto a los riesgos, siempre estamos midiendo los riesgos asociados a la subdeclaración de la base imponible del impuesto global complementario, que esto se puede producir, por ejemplo, al no consignar el total de los ingresos en la declaración anual de impuestos a la renta.
También estamos siempre evaluando la probabilidad de ilusión patrimonial a través del usufructo en personas de altos ingresos o patrimonio por enajenaciones a miembros del grupo familiar, o bien donaciones de participaciones o derechos sociales a menores de edad en sociedades. Es otro de los riesgos que estamos permanentemente monitoreando. La subdeclaración de impuesto a la herencia, que tal como se señala, corresponde a la eventual subdeclaración de la base imponible de las asignaciones por causa de muerte del causante de altos patrimonios. Y, por supuesto, las inversiones internacionales, que tienen que ver con la eventual subdeclaración de ingresos provenientes de trusts realizados por estas personas o por sus familiares. Estamos también permanentemente viendo las brechas, claramente una brecha que estamos siempre intentando, por supuesto, controlar, es la posibilidad de una no declaración del formulario 22 para algunos de estos contribuyentes, principalmente para contribuyentes con domicilio o residencia en Chile, que sean mayores de 18 años y que hayan sido informados eventualmente en distintas fuentes de declaraciones juradas, y también la posibilidad de eventuales no declaración de contribuyentes asignatarios transcurridos 2 años donde no han realizado la presentación correspondiente al impuesto de la herencia frente al Servicio de Impuestos Internos. La herramienta con la que contamos básicamente es la configuración de las mallas societarias, donde lo que se busca es poder visualizar las relaciones de las sociedades para los procesos de fiscalización. La declaración jurada de pérdida de residencia, donde se informa la pérdida del domicilio y residencia en el país. Configuramos un vector de patrimonio, donde identificamos el patrimonio total de uno de estos contribuyentes de manera automatizada, agrupando información estructurada que obtenemos desde las fuentes que ya les mencioné, asociadas al contribuyente. Un libro de socios finales que intenta identificar el patrimonio societario de un alto patrimonio, a objeto de detectar, idealmente, hasta el último nivel de la malla societaria, con el objetivo de poder identificar la participación, ya sea directa o indirecta, en las distintas sociedades. También tenemos una herramienta para efectos de poder hacerle seguimiento a las mallas familiares. A través de esto lo que se busca es identificar el grupo familiar en los distintos niveles, lo que por supuesto que ayuda al control patrimonial y al análisis de riesgo. Y también hemos establecido algunos convenios de colaboración tributaria. Por ejemplo, tenemos un convenio del año 2007 con las familias empresarias de Chile, donde estamos permanentemente haciendo, en el marco de esa colaboración, difusión y ayudándolos a que declaren y cumplan adecuadamente y correctamente con sus obligaciones tributarias. También tenemos una declaración jurada de trust, en que estos contribuyentes deben informar la creación, tenencia y términos de trust en el exterior, permitiendo disponer de información de forma estructurada. Respecto a los controles para este año, que ya se inicia, todos los años nosotros definimos focos en algunos controles. Esos focos están publicados en nuestro plan de gestión de cumplimiento tributario cada año. El de este año ya fue anunciado hace un par de semanas. Y aquí básicamente los controles para este año van a estar focalizados en los bienes adquiridos por estas sociedades para el control de los gastos rechazados y retiros presuntos. La eventual dilución de la base del impuesto global complementario, principalmente en rostros de medio de comunicación, con sociedades. Aquí lo que buscamos controlar es que se considere el registro por los derechos de imagen de la sociedad que presta los servicios de intermediación. El análisis de catálogo de esquemas. Nosotros también publicamos todos los años un catálogo de esquemas tributarios, y lo que buscamos acá es que poder cruzar esos esquemas tributarios con el comportamiento de estos contribuyentes, y por ejemplo para efectos de detectar cuentas bancarias en el extranjero de potenciales herederos. En el último tiempo hemos estado teniendo, justamente a raíz de los convenios de intercambio de información con otras jurisdicciones y otras administraciones tributarias, estamos teniendo información de cuentas bancarias en el exterior, y por lo tanto podemos, hasta donde la información nos permite, por supuesto, podemos hacer análisis de aquello. Riesgos de subvaloración también por herencia y donaciones, no declarantes de impuesto a la herencia. Aquí lo que hacemos básicamente son acciones preventivas, y poco antes de que se cumpla el plazo de los 2 años, uno o 2 meses antes, obviamente, si es que hasta el momento no se ha hecho la declaración del impuesto, lo que hacemos es contactar a los herederos para efectos de que cumplan con ella. Y, por supuesto, lo que siempre estamos monitoreando es el riesgo de subdeclaración de impuesto global complementario, y en particular, en el último tiempo, con un segmento
que se ha ido posicionando dentro de la nómina de altos patrimonios, que son los llamados influencers. Bien, respecto al proyecto de ley propiamente tal, nosotros podemos señalar que, como ya se conoce, ¿verdad? Este es un proyecto de ley que modifica la Carta Fundamental para establecer por única vez un impuesto al patrimonio de determinadas personas naturales destinado al financiamiento de una renta básica de emergencia. Se propone un impuesto transitorio equivalente al 2,5% del patrimonio bruto igual o superior a 22 millones de dólares de las personas más ricas del país. El proyecto identifica a 5.840 personas con un patrimonio total de sobre 250 millones de dólares, con una recaudación equivalente asociada a la tasa del 2,5 de 6.250 millones. Aquí lo que nosotros podemos señalar como primer comentario es que, por lo menos con la información con la cual nosotros contamos, no llegamos a los 5.840 millones que establece el proyecto. Nosotros, en base a la información que ya les relaté, con la cual confeccionamos la nómina de altos ingresos y patrimonio, a lo más identificamos 1.409 personas que podrían calificar con este impuesto. Bueno, en el articulado, bueno, se modifica, ¿verdad?, la ley para incorporar las disposiciones que ahí están detalladas. La oportunidad se señala por una sola vez, el hecho grabado, el impuesto al patrimonio de la grande fortuna, la tasa del 2,5, la base imponible de patrimonio bruto, señala bienes y derechos en Chile o en el extranjero, y los contribuyentes serían todas aquellas personas naturales con domicilio en Chile. Ahora, bueno, la fecha de valoración, ¿verdad? El 31 de diciembre del 2019, dice, el pago a enterar el impuesto en el plazo de 30 días corridos contados desde la publicación de la reforma constitucional y la finalidad del financiamiento de una renta básica. Nosotros no nos vamos a referir a la pertinencia del impuesto, pero sí nosotros podemos señalar que desde la gestión, desde el rol que nos corresponde como administración de los impuestos y del cobro de los impuestos, sí podemos hacer y compartir con ustedes algunas consideraciones que nosotros vemos respecto a lo que se propone. En primer lugar, vemos que no se determina cuál sería el órgano competente para aplicar, fiscalizar e interpretar las disposiciones constitucionales de carácter tributario. ¿Por qué señalamos esto? Porque nosotros, el Servicio de Impuesto Interno, obviamente está mandatado por ley para efectos de administrar la ley tributaria. Y aquí estamos hablando de una disposición constitucional de carácter tributario. Por lo tanto, no es claro que le corresponda al Servicio de Impuesto Interno el administrar esto que finalmente, eventualmente, se llegará a aprobar. Por lo tanto, claramente nosotros desde la administración y la gestión tributaria, naturalmente vemos que aquí hay una consideración que hay que relevar. Tampoco se precisa el hecho grabado, no se señala que se graba, ni tampoco el devengo, cuando nace la obligación tributaria, sin perjuicio de cuándo deba pagarse, ¿no? Tampoco se precisa el concepto de patrimonio bruto. No se admiten deducciones, pasivos o deudas personales, por ejemplo. No se harán exclusiones como ahorros personales o pensiones. Habrán bienes que podrían estar ya afectos o considerados en otro impuesto, como por ejemplo los bienes raíces que están afectos a la sobretasa que se definió en la última ley de armonización tributaria. Son consideraciones que desde el punto de vista de la gestión de este impuesto claramente es necesario precisar. Tampoco es clara la razón de la distinción entre domiciliados y no domiciliados en Chile, al menos para los patrimonios cuyos bienes o derechos se sitúan en el país. Entonces, estas son consideraciones que dificultan en definitiva la gestión de este impuesto. No se definen créditos o rebajas de la base imponible. Si el patrimonio está en el extranjero, si el patrimonio extranjero va a ser grabado en el otro país, por ejemplo, con impuestos similar naturaleza, ¿qué pasa en esa situación? No se definen tampoco las reglas para determinar la valoración del patrimonio. Según el tipo de bienes o derechos, la época de valoración o el periodo en que se valoren los bienes, los valores de mercado, las tasaciones fiscales, las presunciones, en fin. Y tampoco se define el pago. ¿Cómo se hará? ¿Se autodeclarará? ¿Se determinará por algún organismo? ¿Habrá sanciones, por ejemplo, para el no pago? ¿Habrán reajustes, intereses, multas? ¿Se puede diferir el pago en cuota? Son consideraciones que nosotros, desde nuestro rol de la administración de los impuestos, claramente vemos que habría que precisar. Esa es mi presentación, señor presidente, por su intermedio, y por supuesto que quedamos disponibles para las consultas que sean necesarias. Muchas gracias. Muchas gracias, don Fernando.
quiero ofrecerle a los integrantes de la comisión la oportunidad de poder hacerle preguntas tanto al profesor Andrés Palma como a don Fernando Barraza, director del Servicio de Impuestos Internos, para luego continuar con las dos exposiciones que nos quedan. Diputado Fuenzalida ha solicitado la palabra. Diputada Vallejo después. Gracias, presidente. Yo quisiera preguntarle al director de Impuestos Internos dos preguntas, que no sé si las va a tener claro o no, pero la primera es, bajo la lógica de la autodeclaración que basa el sistema tributario nuestro, y en este caso determinar, obviamente con todas las consideraciones que hizo al final, es un patrimonio bruto en este caso, que puede ser hasta la colección de pinturas de Picasso que un millonario puede tener en su casa. Si no es un sistema de autodeclaración, es un sistema donde Impuestos Internos tiene que, o si es que estuviera mandatado a hacerlo, tener que llegar a ese patrimonio bruto. Entonces, ¿tienen alguna estimación del gasto administrativo que eso significaría? Y en segundo lugar, ¿tendrían capacidad en 30 días de poder definirlo? Muchas gracias, diputado Fuenzalida. Antes de darle la palabra a don Fernando, vamos a darle la palabra a la diputada Camila Vallejo. Gracias, presidente, por su intermedio. En primer lugar, quiero saludar y agradecer la presencia y exposición de ambos invitados, tanto de Andrés Palma como del director del Servicio de Impuestos Internos. Valoro mucho porque la verdad es que hasta el momento hemos tenido muchas exposiciones que provienen más bien de las élites económicas, muy en una lógica de defensa corporativa, poco propositiva y con muchas críticas sin presentar los fundamentos reales de las críticas. Me parecieron que fueron presentaciones razonables y aportan muchos elementos de propuesta además para poder abordar de mejor manera este impuesto a las grandes fortunas, a los grandes patrimonios. En primer lugar, porque se ha dicho que es complejo, que esto es muy difícil de perseguir, entonces mejor no se haga. Me queda un poco más claro que a pesar de lo complejo, eso no podría o no debería limitar la posibilidad de legislar en la materia, ¿ya? Incluso tras la exposición del director del Servicio de Impuestos Internos, entiendo que ya tienen bastante trabajo y avance en materia de detectar los patrimonios de las personas naturales, sin perjuicio de que eso se puede mejorar. Yo quisiera hacer algunas preguntas principalmente al director del Servicio de Impuestos Internos, que más creo que hace unas consideraciones súper relevantes para poder mejorar y precisar el proyecto. Respecto a el secreto bancario, ¿cierto? Se dice que es muy difícil poder llegar a las cuentas, a la información de las cuentas bancarias. ¿Cómo poder enfrentar eso? Porque surgió una vez un debate en este Congreso Nacional de levantar el secreto bancario, sobre todo en casos de delitos. Pero en este caso, perseguir delito económico, ¿cierto? Pero en este caso, ¿cómo afrontar eso? ¿Basta una declaración jurada a la fecha respecto al patrimonio que se tiene en las cuentas bancarias? ¿Qué relación ahí podrían tener quizá con los bancos para poder detectar y tener claridad de esta información? También otra pregunta sobre el patrimonio neto. Yo estoy de acuerdo que esto podría plantearse así, o sea, no calcular sobre el patrimonio bruto, sino que sobre el patrimonio neto. Pero ¿cómo sería ese cálculo? Por ejemplo, en un caso de un bien raíz que esté hipotecado, esto se debería calcular sobre la base del avalúo fiscal o sobre el avalúo comercial, porque es muy distinto descontar la deuda sobre el avalúo fiscal versus el comercial. Entonces, creo que también sería interesante conocer por parte del Servicio de Impuestos Internos la propuesta de concretamente cómo sería el cálculo de ese patrimonio neto. Y respecto a la tasa y el universo, nosotros, claro, con los economistas que hemos estado trabajando, que es, por ejemplo, bueno, Gino Sturla, Ramón López y otros más, Fernando Carmona, claro, la última cifra entregada del universo que debería pagar este impuesto es también como de 1.500, 1.700, creo, por ahí. Entonces me queda mucho más claro que con el cálculo del Servicio de Impuestos Internos el universo es súper reducido, ¿no?, de personas. Pero la opinión del Servicio de Impuestos Internos para ser más eficiente o eficaz, ambos, en realidad, el encontrar aquellos
personas naturales que deberían pagar y poder efectivamente cobrar este impuesto. ¿Habría que reducir el universo aún más, aumentando la tasa, por ejemplo, o ampliar el universo reduciendo la tasa? ¿Cuál es su opinión respecto a esto desde un punto de vista quizá técnico más que político, pero que eso es otro debate, pero técnicamente, ¿qué sería mejor para el Servicio de Impuesto Interno al momento de tener un impuesto como este? Y respecto a los patrimonios traspasados a menores de edad, no recuerdo bien cuál es la figura concreta, son herencias, son traspasos, esto que se usa mucho, ¿cierto? No es posible contar, o sea, sería quizá mejor incorporar en el proyecto de ley que también se considere dentro del patrimonio estos traspasos, ya que sabemos que los menores de edad no manejan el patrimonio, no hacen uso de ese patrimonio. Entonces, darle una perspectiva más de patrimonio familiar a la como detección del patrimonio total de las personas naturales que se considerarían supermillonarias. Esas son mis preguntas, presidente. Muchas gracias, diputada. Le ofrezco la palabra al director del Servicio de Impuestos Internos. Director. Perdón, presidente. Solo precisar algo, la pregunta sobre la tasa y el universo también podría contestarla don Andrés Palma, si es posible. Gracias. Bueno, primero le vamos a dar la palabra al director y después al profesor Andrés Palma. Bien, muchas gracias. Intentaré responder todas las consultas. Respecto a las preguntas del diputado Fuenzalida, claro, el sistema tributario chileno efectivamente se basa en un sistema de autodeclaración, ¿no? Por lo tanto, uno supone que este debería ser un impuesto autodeclarado, pero también podría ser un impuesto que se gire, o sea, eso tiene que estar establecido en la ley, ¿no? Ahora, sin perjuicio de eso, en cualquier caso, obviamente, desde la perspectiva de la fiscalización de este o de cualquier otro impuesto, naturalmente el Servicio de Impuesto Interno necesita, o quien quiera que se define que controle este impuesto, porque eso es parte de las consideraciones que nosotros técnicamente hacemos, que no queda claro respecto a lo que está planteado. Quien quiera que tenga que controlar o administrar este impuesto, obviamente necesita no solo tiempo, sino que también recursos para efecto de poder hacer una buena contrastación y un buen control, tanto si va a ser por la vía de la autodeclaración, para efecto de poder verificar esas autodeclaraciones, como por la posibilidad de que el impuesto se determinara y se girara, porque en ese caso primero hay que calcularlo. Y por lo tanto, efectivamente, si bien nosotros no hemos hecho un análisis de cuáles serían los recursos, los gastos administrativos asociados, no tenemos eso, podríamos eventualmente hacerlo, pero no lo tenemos. Y respecto al tiempo, o sea, claramente 30 días para poder cobrar este impuesto es insuficiente, o sea, quien quiera que lo haga. No es posible simplemente, desde la experiencia nuestra, cobrar este impuesto en 30 días, o verificarlo, en fin, ¿no? Respecto a las consultas de la diputada Vallejo, por su intermedio, señor presidente, bueno, el secreto bancario existe en Chile, el Servicio de Impuesto Interno no tiene acceso a las cuentas bancarias, por lo tanto, de nuevo, si no es por la autodeclaración de los contribuyentes respecto a cuáles pueden ser sus saldos en las cuentas bancarias, nosotros como servicio no tenemos acceso a esa información. Por lo tanto, nosotros no podríamos, a partir de la información de los saldos bancarios, poder determinar el patrimonio. De hecho, yo lo señalo en mi presentación y establezco cuáles son las fuentes a partir de las cuales nosotros determinamos el patrimonio de las personas. Y respecto al patrimonio neto, claro, o sea, efectivamente ahí falta por establecer bien cuáles son las deducciones, cuáles son las consideraciones que hay que hacer a la hora de calcular ese patrimonio neto. Si la deuda de un bien raíz adquirido con crédito hipotecario se va a rebajar del avalúo fiscal o del avalúo comercial, esas son cuestiones que tienen que quedar establecidas en la ley, ¿no?
y por lo tanto, quien quiera que administre el impuesto naturalmente tendrá que aplicar lo que la ley establezca, ¿no? En fin, respecto a las otras consideraciones, mire, si aquí lo relevante es que las distintas cuestiones que se puedan llegar a definir en este impuesto o en cualquier otro en general, para cualquier administración tributaria de cualquier país, lo relevante es que las reglas estén claras y en lo posible queden absolutamente establecidas en la ley, porque eso obviamente evita cualquier discreción posterior a la hora de administrar el impuesto. Y yo creo que ahí está el gran desafío de este y siempre de cualquier modificación tributaria, el que efectivamente las reglas queden establecidas adecuadamente en la ley. Eso es lo que yo podría señalar. Ahora, respecto a las tasas, no somos nosotros quienes podemos manifestarnos respecto a eso. Ahora, sin embargo, dentro de mi presentación, al final yo pongo algunos links, algunas fuentes. Y dentro de esas fuentes, yo les voy a compartir la presentación, por supuesto se las voy a hacer llegar. Hay un link a un reporte muy interesante, donde se establece un análisis comparado de la forma como se administran este impuesto en distintos lugares donde existe. Y por lo tanto, muchas de las consultas que plantea la diputada Vallejo por su intermedio de presidente, yo diría que están bastante bien abordadas en ese reporte. Por lo tanto, más bien, mi sugerencia sería compartir con ustedes esa información y que vean allí efectivamente cuáles son las distintas consideraciones que están establecidas en los lugares donde esto se está aplicando o donde se ha aplicado, ¿no? Porque ya sabemos por distintas presentaciones que este es un impuesto que hoy día, si bien se está aplicando en algunos lugares, son pocos los lugares, pero hay una experiencia, obviamente, de la aplicación de un impuesto de este tipo en los distintos lugares, y como digo, en este reporte está bastante bien recogido. Esto es un reporte reciente, de diciembre del 2020, y yo sugiero que quienes tienen interés en este tema, por supuesto, lo revisen, puesto que ahí, de alguna manera, se plantean, entre las dificultades de la gestión, también cuáles son las mejores prácticas, por decirlo de alguna manera, en lo que ha sido la administración de este impuesto en los distintos lugares donde se ha aplicado. Muchas gracias, director. Le vamos a dar la palabra a don Andrés Palma para responder la consulta de la diputada Vallejo. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Yo quiero señalar que siempre que se aplican impuestos, uno tiene que buscar cuál es la combinación de universo y tasa que otorgue mayor recaudación. En este caso, a mí me parece que de la exposición del director de Impuestos Internos que acabamos de escuchar, existe la posibilidad de identificar claramente los patrimonios netos de alrededor de 1.500 contribuyentes, pero si uno baja el límite de aplicación del impuesto, podría aumentar ese número en una medida que la combinación de tasa con afectados por el tributo incremente la recaudación. El estudio que yo cité en mi presentación del Centro de Estudios Públicos del exministro de Hacienda Felipe Larraín y otros académicos señala que ellos estiman por los análisis internacionales que la tasa de evasión de este impuesto sería del orden de, o sea, la recaudación sería del orden de 1/3 de lo que la teoría de cada caso señalara. Pero creo que con los antecedentes que ha entregado Fernando, el director de Impuestos Internos, sobre los análisis que tienen sobre los contribuyentes de alto ingreso, esto podría ser de un margen mucho mayor, o sea, la recaudación podría ser mucho mayor. Creo que es bien interesante lo que él ha planteado y respecto a la consulta del diputado Fuenzalida,
me permito emitir una opinión discrepando levemente con Fernando Barraza en términos de que hoy día tiene un equipo ya instalado del Servicio de Impuestos Internos que identifica a los contribuyentes de altos ingresos e identifica su patrimonio. Evidentemente, hoy día hay en discusión también en el Congreso un proyecto de ley para darle la facultad al Servicio de Impuestos Internos de conocer los saldos de las cuentas corrientes. Eso sería muy importante, pero no tanto para la discusión de los patrimonios. Los altos patrimonios no tienen sus recursos en las cuentas corrientes. Las cuentas corrientes sirven para identificar a contribuyentes de alto patrimonio y por lo tanto hacerle un seguimiento, pero nadie guarda millones de dólares en el saldo en la cuenta corriente donde no le reporta ningún beneficio. Sí, eso permite identificar contribuyentes que evadan impuestos y por lo tanto desde esa perspectiva sí podría ser muy útil la aprobación también de ese proyecto de ley que también está en discusión en este momento en el Congreso. Eso es lo que podría señalar, señor presidente. Muchas gracias. Quiero agradecerle tanto al profesor Andrés Palma como al director nacional del Servicio de Impuestos Internos, y ambos les pediría que nos hicieran llegar las presentaciones para poderlas distribuir a cada uno de los diputados. Muchas gracias a ambos. Le vamos a entregar la palabra ahora a don José Alberto León, investigador ciudadano austral. Don José Alberto. Hola, muy buenos días. En primera instancia, un agradecimiento, señor presidente, por la invitación para poder participar de esta deliberación respecto de lo que viene siendo el boletín 13.555-7. Bueno, yo vengo en representación de la fundación o el think tank Ciudadano Austral. Tengo una pequeña presentación, la cual con todo gusto me gustaría compartir con todos los que se encuentran presentes. Asimismo, por su intermedio, señor presidente, saludarlos, tanto a los congresistas como que son los integrantes como tal de la comisión, como también a los que han sido invitados para esta instancia en particular. ¿Se logra ver? Sí, se ve. Muy bien. Bien, esta disertación la he denominado como tal con el nombre del boletín y la palabra, o mejor dicho, la pequeña frase, la pretensión confiscatoria. Nosotros somos la Fundación Ciudadano Austral, que permea en la opinión pública las ideas y valores de la sociedad libre y responsable. Somos un centro de acción e ideas que por medio de charlas, tertulias, seminarios y una activa participación en los medios de comunicación local, nacional e internacional, difundimos el ideario para un desarrollo humano integral en la zona sur y en el Chile del siglo XXI. Desde el año 2016 hasta la fecha, nuestra organización ha sido reconocida 4 veces por la Universidad de Pensilvania en el ranking mundial de think tanks en distintas categorías. Pero pasando tal vez a lo que viene siendo la materia, señor presidente, ¿qué establece la Constitución el día de hoy? Tenemos que el artículo número 19, en tanto las normas atinentes, en su numeral 20, tiene nada más y nada menos que lo siguiente a continuación: la igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o forma que fije la ley, y la igual repartición de las demás cargas públicas. En ningún caso la ley podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos. Los tributos que se recauden, cualquiera que sea su naturaleza, ingresarán al patrimonio de la nación y no podrán estar afectos a un destino predeterminado. Asimismo, la misma Constitución, en su artículo 65, corresponderá asimismo al presidente de la República la iniciativa exclusiva para imponer, suprimir, reducir o condonar tributos de cualquier clase o naturaleza, establecer exenciones o modificar las existentes y determinar su forma, proporcionalidad o progresión. La pregunta ¿es más que solo normativa? Sin duda sí.
Se trata del Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? La preponderancia de la norma como límite a la actividad del Estado y sus órganos como de los particulares. ¿Con esta pretensión confiscatoria se respetaría el Estado de Derecho? Sin duda no. ¿Por qué? La iniciativa es una transgresión a lo establecido en la Constitución que redibuja el esquema de poder en Chile, al margen de la legalidad imperante. Las normas no son y no deben ser opresión institucionalizada, sino la condición que posibilita un coexistir pacífico, colaborativo, deliberativo y plural. La regla y el marco jurídico ha de cumplirse siempre y no puede sortearse, ni los poderes del Estado arrogarse más facultades que las conferidas por la propia Constitución y las leyes, ni aún a pretexto de una circunstancia extraordinaria como viene siendo la pandemia. En cuanto a lo que termina siendo como propuesta tributaria, sin duda alguna es deficiente. Por su intermedio, señor presidente, don Andrés Palma, que comenta a propósito respecto de los países de la OCDE, que efectivamente tienen una baja a aplicar el impuesto a la riqueza neta, me permito comentarle que haya durado mucho en algunos países no significa que estos hayan sido buenos o que hayan sido mejores indicios para que efectivamente se pueda aplicar en este caso en Chile. La durabilidad no es igual a la eficacia. Es más, yo creo y veo mejores indicios en que se haya dejado de utilizar porque al final la cuestión es, ¿les habrá hecho mejor? Si yo soy un futbolista y sé que con la pierna derecha le puedo pegar bien a la pelota, no voy a intentar de Rabona algo completamente nuevo y revolucionario porque se supone que las cosas van yendo bien. Y me remito al mismo cuadro que efectivamente se ha establecido de manera previa. Aquí efectivamente se ha propuesto la tasa de impuesto del 2,5 al patrimonio bruto. Como claramente esto ha salido de manera anterior, todos estos países efectivamente han tenido la tendencia a eliminar el impuesto a la riqueza por problemas de diseño, implementación y control. Lo otro sería además, ¿sería un impuesto por una sola vez? ¿Realmente podríamos establecerlo de esta forma? Yo creo que en realidad termina siendo una hipertrofia impositiva. Al final no hay nada más estable que una política transitoria. Ya lo hemos visto en otros lapsos de la historia, que por ejemplo, entre el año 1991 y 1994, el impuesto de primera categoría de manera transitoria se subió del 10 al 15%, o el impuesto de valor agregado del 93 al 95 se subió del 16 al 18%, siendo que además en el 2003 y en el 2006, para financiar el plan Auge, ese mismo IVA fue incrementado del 18 al 19%, todo como una medida claramente transitoria. También el impuesto de primera categoría fue modificado nuevamente entre el año 2010 y 2012 para la reconstrucción tras el terremoto, y la modificación fue del 17 al 20%. ¿Cómo podemos evaluar que no se alcance tributariamente niveles confiscatorios? Porque al final estamos siguiendo una senda en la que claramente cada vez hay más recaudación de impuestos. La fuga de las mayores riquezas a países más competitivos tributariamente es un hecho fáctico que va a suceder tarde o temprano si es que ya no estamos en esa realidad. Esta es nada más la comparación de Chile respecto del año 2015 con el 2019. Miren la cantidad de los impuestos, nada más y nada menos que 72 más que en un periodo de cuatro años antes. Y estos son datos del Banco Mundial. Entonces, en cuanto a esto, efectivamente, estamos siguiendo una senda que no nos está llevando hacia el progreso y hacia el desarrollo. Esto, además, con todo lo anterior, levanta dudas razonables respecto a la transitoriedad de este impuesto. Reitero, no hay nada más estable que una política transitoria. Además, se tiene, sí, por supuesto, que efectivamente todo esto tiene una razón ideológica. ¿Por qué? Se basa en la creencia de la redistribución de los recursos,
y para la cual la riqueza no es creada por sus dueños, sino que es de alguna manera puesta en las cuentas bancarias. Nadie debe ser visto como un animal de sacrificio usado para los momentos de crisis, así lo demanda el pueblo. Y esa es la interpretación de los políticos. Todos deben ser respetados, su integridad, dignidad y propiedad que inicia en el propio cuerpo y se extiende a todo lo creado. Es preocupante ver que algunos congresistas, señor presidente, planean llevar adelante malabares constitucionales para usar la fuerza del Estado, proponiendo así impuestos aún más altos a empresarios, a quienes con un verbo resentido eventualmente denominan los ricos. Y sin embargo, los resultados, lejos de ser buenos para la sociedad, terminarán afectándola negativamente. Este tipo de decisiones no solamente hacen que los empresarios busquen otros horizontes para sus empresas, sino que limitan las posibilidades de inversiones favorables para el país, que como tantos odia a los ricos, odia el éxito y por consiguiente podría estar condenándose al fracaso. Valdría la pena recordar a Ayn Rand en su obra Cumbre, la rebelión de Atlas, cuando bajo el personaje de Danny Taggart expresa: nada puede hacer que sea moral destruir a los mejores. Uno no puede ser castigado por ser bueno. Uno no puede ser penalizado por su capacidad. Si eso es lo bueno, entonces más nos vale empezar a masacrarnos los unos a los otros, porque no hay ninguna bondad en absoluto en el mundo. No se puede promover la igualdad empeorando la situación de quien tiene más. Yo no puedo igualarme a Alexis Sánchez rompiéndole una pierna a Alexis Sánchez. Si yo quiero igualarme con Alexis Sánchez, tengo que volverme mejor. Tengo que tratar de igualarme en ese sentido a nivel de capacidad con Alexis Sánchez. ¿Y tú qué propones? Bueno, aumentemos la eficiencia del gasto público. No todo depende de cuánto se gasta, sino de cómo se gasta. Veamos las noticias actuales en cuanto a Chile. Todo lo que viene siendo a nivel de progreso en todo esto. ¿Qué es lo que tenemos en cuanto a todo? Deuda externa de Chile no para de subir, ya equivale al 71,8% del Producto Interno Bruto. Chile es el segundo país del mundo que más subió impuestos a empresas en 2 décadas. Al final, lo que se trata es buscar reforzar una narrativa fracasada para ocultar la expoliación a quienes en sus hombros cargan a la sociedad gracias a la producción y el éxito de los emprendimientos e iniciativas que se mantienen. Que se proponga hacer lo mismo entonces, pero con los sueldos de los congresistas, que dejen de ganar indulgencia con escapulario ajeno. Debe ser muy cómodo ser dadivoso, solidario y justiciero social con el dinero ajeno. En nuestros días vemos con preocupación cómo para ganar popularidad y estar acordes a la opinión pública, sin importar las consecuencias a futuro, llevan adelante iniciativas que violan los derechos fundamentales, como el de propiedad, que más temprano que tarde terminará afectando a todos los miembros de la sociedad. Y crea un precedente terrible, señor presidente, porque si se acepta que un solo individuo, uno solo, sea por cualquier razón o capricho visto como saqueado por la razón que sea, en el futuro nada impedirá que por cualquier razón se vea visto como una necesidad o crisis los expoliados, confiscados y saqueados sea cualquiera, sin importar su riqueza, finalmente. Actualmente hay una aristocracia latinoamericana del saqueo. Son todos aquellos que efectivamente tratan de usar el poder para actuar falsamente como si fueran Robin Hood, pero que en realidad están condenando a los países donde llevan a cabo estas iniciativas. Quieren tanto los pobres que los van a terminar multiplicando. La respuesta ante esta situación no es el robo legalizado, sino los incentivos para el emprendimiento y la disminución del intervencionismo de los estados. Al final de las circunstancias que vivimos con respecto al COVID-19, nos daremos cuenta de que en donde más se controló y creció la fuerza del Estado, fue en donde mayores resultaron siendo los estragos. Vale la pena recordar que los estados no pueden enriquecer a nadie, pero sí pueden empobrecerlo, como lo decía de manera muy acertada el profesor Ludwig von Mises. La única solución a todo tipo de crisis, sin importar cuál sea y su contexto, no puede decir, y con el perdón de la expresión, como lo dice Javier Milei, una orgía de gasto público. Tienen que parar o se tiene que parar de meterle la mano en el bolsillo a la gente. ¿Hasta cuándo se va a tener que justificar que falta dinero? Quieren imponer impuestos europeos y nos dan servicios africanos.
Nosotros sabemos qué hacer mejor con nuestro dinero que muchos de los que efectivamente quieren redistribuirlo. La prueba está en ver cómo está Latinoamérica, para ver que la fórmula de traspasar el dinero al Estado finalmente no es una buena fórmula. Queremos ayudar a Chile, reduzcamos el impuesto del valor agregado, que al principio era muy bajo y ahora está casi en el 20%. El Estado se ha convertido en una mochila para todos. Sigamos el ejemplo de Estados Unidos, tras la reforma de rebaja de impuestos. Los ingresos de Hacienda subieron incluso un 6,4%, se redujo la evasión en ese sentido, lo que se llama el efecto Laffer, que ocurrió en la era Reagan. Incluso, según el índice de competitividad fiscal en 2019, Estonia, quien debiera ser nuestro referente, es el país con los impuestos más competitivos del mundo, con un sistema fiscal que, de acuerdo a la Tax Foundation, es el mejor de toda la OECD, implementando un impuesto plano de 20% y reducción del gasto público. Hoy las empresas suecas, finlandesas y de Europa están migrando a dicho país por su simplicidad. Y regularmente se tiene una tendencia a pensar que efectivamente los países escandinavos son los que tienen más fuerte el estado de bienestar, mientras que acá nosotros tenemos una tendencia a no crear un estado de bienestar, sino darle bienestar al estado. Entonces, al final, lo que va a suceder es que, como dice un chiste muy simpático, el sueño de todo buen político es ser como Mickey Mouse, es decir, ser tan simpático que todo el mundo olvide que es un ratón. El tema es que cuando llegue el desastre, cuando efectivamente se apliquen todas las políticas confiscatorias, las personas que efectivamente son las que producen, crean y desarrollan todo tipo de invenciones que pueden llevarnos hacia el crecimiento, al final la culpa es que a la sociedad le dio neoliberalismo. Entonces, al final hay que ser más sensatos y concretos respecto de lo que estamos hablando. No es simplemente buscar dónde y quiénes tienen tanto dinero y dónde lo guardan, dónde lo esconden. Don José, ¿puede ir efectivamente acotando su intervención y terminándolo, por favor? Porque ya estamos hacer dentro del tiempo. efectivamente ese tipo de verificación. Así que, bueno, muchas gracias. Es todo por los momentos, señor presidente. Muchas gracias a don José Alberto León. No voy a compartir varias de las expresiones que usted señaló. Usted maltrató y le faltó el respeto a la Cámara de Diputados, tratándolo con varios epítetos. No lo quise interrumpir, pero agradezco su intervención y pasamos ahora, para finalizar, con don Manuel Riesco, vicepresidente de Senda. Don Manuel Riesco. Muchas gracias, señor presidente. No sé si se escucha. Sí, se escucha bien. A nombre del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, Senda, y de su director, Hugo Facio, tengo el agrado agradezco por su intermedio a la Comisión de Constitución esta invitación para comentar y entregar algunas reflexiones sobre este proyecto que nosotros valoramos extraordinariamente. Senda apoya los proyectos de ley actualmente en discusión parlamentaria que tienen impacto inmediato en la distribución del ingreso, con consecuencias positivas sobre la economía, la convivencia social y la institucionalidad política. Los mismos buscan aliviar la angustiosa situación por la que atraviesa el pueblo trabajador debido a la pandemia y sus devastadoras consecuencias económicas. Mirados en perspectiva, estos proyectos buscan corregir en parte la insoportable situación de abuso e injusticia generada a lo largo de décadas, que ha provocado la justa indignación del pueblo y deslegitimado el sistema democrático hasta el punto de provocar una crisis política nacional. Las principales iniciativas a este respecto
son las que incrementan el royalty minero, las que autorizan sucesivos retiros del así denominado fondo de pensiones y el que propone acabar con el ahorro forzoso derogando el decreto ley 3500 que creó las AFP. También son importantes las propuestas de revisar las exenciones y las que buscan reducir la elusión y evasión tributarias. El proyecto que modifica la Carta Fundamental para establecer por única vez un impuesto al patrimonio de determinadas personas naturales destinado al financiamiento de una renta básica de emergencia, por cierto, forma parte de este conjunto y amerita el mismo amplio respaldo, a nuestro juicio, que la ciudadanía y el Parlamento ha brindado a otras de las propuestas mencionadas. Aún más, el impacto de esta propuesta en el debate nacional refleja la importancia de la misma, más allá de los montos que eventualmente la misma recauda. No cabe duda que los proyectos de mayor impacto redistributivo, pero también económico, social y político, son los que dicen relación con la recuperación de la renta del cobre y bienes comunes estratégicos. También los que autorizan sucesivos retiros del Fondo de Inversiones Empresariales, mal llamado de pensiones, y el que propone acabar con el ahorro forzoso, derogando el decreto ley 500. Ambos abordan los principales abusos y distorsiones que se arrastran por décadas y que no han sido corregidos. Todo lo que dice relación con la renta minera representa en Chile un impacto de orden de magnitud superior. Para darse una idea del mismo, cabe mencionar que desde el año 2006 hasta el año 2020, periodo en el cual existen registros administrativos públicos regulares de las principales cifras, el valor de la producción de cobre extraído por mineras privadas, y principalmente por 10 grandes corporaciones, todas extranjeras menos una, suma 445.000 millones de dólares de hoy. Ese es el valor de la producción de cobre de estas empresas privadas. Esta cifra se acerca al doble del Producto Interno Bruto del último año, 1,7 veces en realidad. Ello arroja un promedio cercano a 32.000 millones de dólares anuales en valor del cobre extraído por empresas privadas, 32.000 millones de dólares anuales. El que representa un 70% de este valor de la producción total del metal rojo, correspondiendo a Codelco el 30% restante en el periodo señalado. Cualquiera sea la estimación del valor de la renta del cobre apropiado por dichas empresas, las cifras resultan en el orden de decenas de miles de millones de dólares por año. En estricto rigor, el valor de la producción de cobre es casi enteramente renta en Chile, puesto que los subproductos pagan una parte importante de los costos de extracción. A veces, como comprueban los balances de la filial Codelco Norte, en años de buenos precios del molibdeno, esta registra costos negativos. Es decir, toda la venta es renta. Es decir, la mayor parte de los 32.000 millones de dólares anuales extraídos en cobre por unas pocas corporaciones transnacionales no corresponde al valor agregado por los trabajadores y trabajadoras de la minería, que siendo duro y altamente calificado y productivo, no representa sino el 1,7% de las y los asalariados ocupados del país. La mayor parte de ese valor, de los 32.000 millones de dólares anuales, corresponde al sobreprecio que el mercado mundial asigna al cobre, por encima de su costo de producción en Chile, es decir, es renta pura y dura. Según registros de la Dirección de Presupuesto, las 10 principales mineras que extraen casi toda la producción de cobre que corresponde a privados
han contribuido al Estado una tributación de 39.480 millones de dólares entre los años 2006 y 2020, lo que arroja un promedio de 2.820 millones de dólares por año. Esa es la tributación total de estas empresas, incluyendo impuestos a la renta y todo. En el mismo periodo, Codelco contribuyó al Estado una tributación total de 40.646 millones de dólares de hoy, o 2.900 millones de dólares por año. Es decir, Codelco produjo el 30% del cobre, pero aportó el 51% de la tributación total percibida por el Estado del conjunto de las empresas mineras. Las cifras anteriores incluyen el impuesto específico a las utilidades de las empresas mineras, conocido en su tiempo como Royalty 2, el que suma cerca de 9.000 millones de dólares en el periodo considerado, incluyendo el que paga Codelco. Ello representa apenas el 1,42% del valor del cobre extraído, el que alcanzó a un total de 634.121 millones de dólares de hoy, en ese periodo. Las cifras de tributación anteriores podrían asimilarse a un royalty equivalente, es decir, tributación total dividida por el valor de la producción de cobre. Este alcanzaría a 8,9% del valor de cada tonelada en el caso de las mineras privadas, 8,9%, y a 21,5% de cada tonelada en el caso de Codelco. O sea, de cada tonelada exportada, el valor de cobre, las privadas pagan el 8,9% entre todos los impuestos que pagan, y Codelco un quinto, menos de un décimo en un caso, más de un quinto en el otro. Don Manuel, disculpe ¿Sí? que lo interrumpa, porque nos queda poco tiempo de la sesión, tenemos que volver a la sala, entonces le pediría que pudiera concentrarse en el impuesto al patrimonio que estamos tratando, por favor. Sí, por supuesto, señor presidente. Ahora, recuperar esa renta para el Estado de Chile, que según la Constitución tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los minerales que generan dicha renta, sin duda representará la redistribución del ingreso más gigantesca de la historia, del orden de decenas de miles de millones de dólares anuales. Al mismo tiempo, hará posible todas las otras reformas necesarias, las que solo son posibles si se reduce la influencia de los rentistas, que en virtud principalmente de la apropiación de esta renta minera, hoy hegemonizan la élite y, corrompiendo al sistema democrático, orientan a su mejor conveniencia las políticas del Estado. La segunda medida de más impacto, sin duda, consiste en acabar con el ahorro forzoso y restituir íntegramente el fondo de pensiones empresariales. Simplemente para cuantificar esto, las reformas ya autorizadas de retiros por una cifra de 35.000 millones de dólares equivalen al 41% de la masa de salarios formales del año pasado, del año 2020. Es decir, equivalen a haber aumentado los salarios, la masa de salarios total, en un 41%. Y al mismo tiempo, digamos, elevar la participación de los salarios desde menos de un tercio del producto a cerca de un 46%, lo que no sucedía desde 1973. Es decir, estos dos elementos, los proyectos de la renta y los proyectos de restitución del 10% y del fondo de pensiones y derogación del decreto de ley 3.500 son sin duda los más impactantes en lo que nos preocupa y lo que preocupa a esta comisión, que es la distribución del ingreso. Ahora, el impuesto al patrimonio que está en discusión tiene
una característica, digamos, que es conocida por la teoría económica y que es técnicamente eficiente. Siempre se enseñaba, ¿no es cierto?, en las universidades, que es el impuesto más eficiente, puesto que no afecta el sistema de precios ni la asignación óptima de recursos. Y asimismo es un impuesto relativamente sencillo de recaudar, como sucede con las contribuciones de bienes raíces, por ejemplo. Se trata de un impuesto adecuado a una estructura social en la cual se ha generado una distribución del ingreso muy regresiva, la cual se supone deriva no solo de la apropiación legítima de ganancias, para lo cual están diseñados los impuestos a la renta normales. Es decir, desde el punto de vista conceptual, el rasgo que tienen los impuestos al patrimonio es que son equivalentes a un royalty. En otras palabras, están diseñados para capturar parte de las grandes fortunas que se originan no en la producción masiva de bienes y servicios y de valor agregado, contratando masivamente trabajadores, sino que, y quedarse con una parte que corresponde legítimamente, que es la ganancia, no se originan en eso, esta parte de la grande fortuna, sino que se originan en rentas. Se asume que dicha distribución regresiva del ingreso proviene en parte de esta apropiación de rentas, sean estas generadas por la apropiación privada de recursos naturales u otros factores escasos de importancia relevante, como información privilegiada, entre otros, sea dicha escasez generada por regulaciones estatales, como restricciones que afectan al agua, superficie urbana, o artificialmente por prácticas monopólicas. Desde este punto de vista, el impuesto al patrimonio tiene el mismo contenido que los royalties a recursos naturales, analizados más arriba. Es decir, son esencialmente instrumentos de captura de rentas. Y las rentas, como se sabe, son apropiaciones que devienen de la propiedad sobre un recurso escaso, no provienen de la generación de valor agregado. Los impuestos al patrimonio son una práctica secular, como se ha dicho acá, en las economías desarrolladas, y recaudan rentas del orden de 0,5 a 1,5% del PIB, como bien resume el informe preparado por la Biblioteca del Congreso Nacional para esta comisión. Y en Chile existió desde los años 60 hasta fines de los años 80. Ahora, las objeciones al mismo en la discusión actual usan como argumento principal que en varios países se han suspendido o derogado dichos impuestos, lo que es efectivo en las décadas precedentes. Sin embargo, no menciona que precisamente en el periodo en que ello ha ocurrido es precisamente aquel en el cual no solo en Chile, sino también en países desarrollados, se ha generado una situación de inequidad que ha resultado en una peligrosa deslegitimación del sistema político democrático. Por el motivo anterior, todas las corrientes políticas democráticas en dichos países, todas, han incorporado en sus programas de gobierno propuestas tributarias específicas de la misma naturaleza que el impuesto en referencia. El caso más relevante es el gobierno del presidente Biden, que se propone elevar los impuestos a las ganancias de capital en las mayores fortunas, los impuestos a la renta de las empresas y una expansión de los impuestos al patrimonio. Eso es, digamos, en resumen, es el mismo argumento, pero al revés. Es decir, es lo que hay que corregir. Y por eso este impuesto es un impuesto muy oportuno. Senda apoya decididamente la reforma constitucional que establece, por una vez, un impuesto de 2,5% a las personas naturales, titulares de un patrimonio bruto de 22 millones de dólares. El mismo, por cierto, debe acompañarse de las otras medidas comentadas y tiene impacto positivo inmediato en la distribución del ingreso, con consecuencias positivas sobre la economía, la convivencia social y la institucionalidad política. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Manuel Riesco.
y quiero agradecerle a cada uno de los invitados que nos han expuesto hoy día para poder aclarar y dar su visión respecto a este importante proyecto que continuaremos tramitando la próxima semana. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias a todos.